la intención mía no es que ustedes aprendan, sino que aprendamos en conjunto. Creo que la representación de las personas que están aquí y en streaming es suficientemente calificada como para que yo también relativice un componente y diga, en vez de hacer recomendaciones, yo lo que voy a proponer es hacer deducciones respecto a lo que yo he ido leyendo y aprendiendo de la experiencia de ustedes y también de los estudios internacionales que me ha tocado revisar. Lo primero que surge de este proceso de deducciones es una experiencia tremendamente positiva que se dio en los días, en el 29 de abril de este año con la Cámara, donde la Cámara de Industria de Costa Rica invita a una serie de socios, de partners, en beneficio de ir desarrollando en conjunto con ellos, donde estaba el sector público, Ministerio de Educación, INA, estaba también la OIT, había empresas, representaciones de empresas, y esta vez en la segunda fase, ahora el lunes pasado, recién pasado, se integró con otros representantes del Ministerio del Trabajo, CEDEGI, estaba la cooperación alemana. En realidad se daba una representación bastante interesante como la del Ministerio de Educación en beneficio de crear una agrupación, una sinergia entre diferentes actores y lograr lo que se llama una cooperación público-privado de responsabilidades compartidas. El resultado es bastante interesante porque de alguna manera nos está dando una visión que tendría este conjunto de actores público-privado en beneficio de dinamizar la generación y el fortalecimiento del empleo verde como factor de competitividad y sostenibilidad para un mayor bienestar de la sociedad. O sea, se entiende en este objetivo estratégico consensuado por las diferentes partes de que es necesario dedicarse al empleo verde, darle competitividad, sustentabilidad como un componente y un aporte específico y de bastante valor en beneficio del bienestar de la sociedad. Los factores que van a permitir que se dinamice esta generación de empleo verde es el crear una política ambiental o enriquecer la política ambiental que ya se tiene a través de los acuerdos establecidos. Ustedes se acuerdan de lo que se logró en la estrategia de cambio climático del sector industrial entre Canacintra, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de México y la Cámara de Industria de Costa Rica. Nosotros enriqueceríamos, complementaríamos esa política ambiental agregando un aspecto de normativa hacia los empleos verdes. El tema de la difusión o posicionar el tema verde también está considerado. La gestión de innovación y tecnología, la capacitación e información y finalmente el financiamiento que de una forma muy especial dejamos de lado cuando hicimos la planificación estratégica. Y pareciera que es propia de un mecanismo de defensa, no solamente que tuvimos nosotros del grupo de planificación estratégica, sino que también ese es un tema normalmente complicado. El COP18 de Dakar, el año pasado, en el 2012, precisamente dejó de lado el tema del financiamiento. O sea, dejó de lado una de las tareas más claras definidas por una serie de COP anteriores, de conferencias internacionales, en beneficio de financiar la política y las acciones de las organizaciones como la Cámara de Industria o de los países en desarrollo para integrar políticas que disminuyan los gases de efecto invernadero. Pero nosotros logramos eso y esto nos da a nosotros la posibilidad de completar, de estar al día, de complementar aquel cuadro que hace el Observatorio de Sostenibilidad de España en beneficio de comprobar cuáles son las fuerzas motrices generadoras de empleo verde. Una, que a mi juicio se dio y se da en el conjunto de las personas que estaban presentes en esta planificación estratégica y operativa, es aquella que se refiere a la concienciación social y responsabilidad ambiental. Me da la impresión que Costa Rica en ese sentido es una vanguardia de concienciación ambiental.
Le cuento una anécdota, me da la impresión que en Chile todavía nosotros no estamos a ese nivel. Le contaba a alguien de ustedes que a raíz de este tema empecé a buscar literatura que tuviera que ver con empleo verde, con economía verde, con medio ambiente. Y recorrí 10 librerías, que fue ya un afán de hacer una encuesta. Y llego a la conclusión de que en una librería encontré un libro que se llamaba Introducción a la Ingeniería Ambiental, y estaba en jardinería. Entonces, la ubicación, la concepción, la forma de difundir, la forma de conocer, esto todavía está a un nivel muy rudimentario. No hay conciencia, y por lo tanto eso afecta lo que es las fuerzas motrices para la acción ambiental. Marco normativo, planificación y gestión, los convenios internacionales, estrategia de desarrollo sostenible, políticas ambientales, gasto público, fondos de financiación de la Unión Europea, financiación público-privado, instrumentos económicos, etc. Esas fuerzas motrices para la acción ambiental dan paso a la integración ambiental de las políticas y actividades para que se produzca la transición hacia la sostenibilidad de los modelos de producción y consumo. Acciones reactivas, preventivas y proactivas. Producida la transición, pasamos nosotros a actividades ambientales en los sistemas de producción y consumo, actividades ambientales de sectores regulados, actividades ambientales en sectores no regulados, actividades ambientales en el tercer sector, voy a leer la última, sectores emergentes para una economía sostenible, y este conjunto, fuerzas motrices más actividades ambientales, va a dar una generación neta de empleo verde. Y ahí cabe la información que nos entrega la OCDE, donde hace una proyección y dice: al año 2030 nosotros tendremos 20 millones de puestos de trabajo a nivel mundial en esta área. El contexto nacional e internacional. Creo que es muy importante ver el empleo verde y ver todo lo que se está desarrollando en términos de innovación, tecnología verde, lo que está ocurriendo a nivel del contexto internacional. Por un lado tenemos, digamos así, el círculo correspondiente a lo que corresponde a la crisis económica que se vivió en el 2007, fundamentalmente en Estados Unidos, 2008 en España, que creó una serie de conflictos laborales y sociales, y que posteriormente también tiene un impacto positivo. Todas las cosas en un sistema tienen impactos negativos e impactos positivos. El impacto positivo es haber promovido la actitud creativa de innovación y de desarrollo, y empieza con esto a complementar toda una serie de iniciativas internacionales previas que ya se habían dado en Johannesburgo el 2002, se habían dado 10 años anteriormente en Río de Janeiro, en la Conferencia de la Tierra, en beneficio de decir, estas iniciativas tienen que promover la tecnología, tienen que promover lo que tiene que ver con economía verde. Y a partir de esto, de esta crisis que tiene un factor positivo de promoción del desarrollo y la innovación, hay otro elemento que en este momento nos podría preocupar, y tiene que ver fundamentalmente con los yacimientos de gas shale, de gas pizarra, o gas pizarra se llama, o exquisito. ¿No? Gas de esquisto. Pero le dicen exquisito también. Sí. Y entonces este gas cambia de alguna manera, estos yacimientos cambian de alguna manera la actitud que se podría tener respecto a energías renovables, porque va a cambiar el rol de Estados Unidos en términos de la exportación y del desarrollo para el autoconsumo, y podría provocar que efectos que se produjeron frente a la crisis eléctrica en California a fines del 80, al principio del 90, que ese tipo de modelos en un momento determinado queden subordinados a la idea del gas, que es menos contaminante, pero que de todas maneras en su producción, en su explotación, produce una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Ese es un tema del contexto internacional donde por un lado la crisis fomenta, por otro lado, si no hay la suficiente conciencia con respecto a lo que significa el cambio climático, nosotros vamos a tener
un retroceso en el avance de ello. Y un retroceso frente a oportunidades de desarrollo del empleo verde a nivel internacional. O sea, en este momento las oportunidades de desarrollo realmente auguran un muy buen destino, fuera de esta excepción que le estoy planteando. Las oportunidades planteadas por el BMU, por el Ministerio de Medio Ambiente, sobre la base de ver proyecciones económicas de tecnología ambiental y eficiencia de recursos, es la siguiente. Ellos, el 2007, hicieron un análisis y dijeron: nosotros tenemos casi 1.500 millones de euros en crecimiento de mercado en este ámbito. Sobre esta base hicieron una proyección al 2010 de un crecimiento del 6,5% al 2010. Pero en realidad, al 2010 subió en 11,8%, o sea, fue más allá de las expectativas y la proyección que había definido el estudio. Para tener un real que llegó cercanamente a los 2.000 millones de euros. Y teniendo esta experiencia, ellos plantearon y dijeron: bueno, ahora podemos hacer una proyección en 2025 y nosotros vamos a llegar cercano a 4.500 millones de euros, lo que significa duplicar el estado de inversiones en esta área respecto al 2010. Esto tiene que ver, este crecimiento de las inversiones influye en un proceso que es propio de los impactos que está provocando el empleo verde. Por ejemplo, si nosotros tomamos una actividad ambiental que son obras en el control de polución, su construcción y el desarrollo o inversiones en plantas o máquinas va a crear un impacto directo, que es empleo creado durante la construcción. Y se van a valorar los bienes y servicios locales usados durante la construcción y desarrollo. Así entendido este proceso, con impactos directos e impactos indirectos, nosotros vamos a tener mayores inversiones locales, vamos a tener compras de bienes y servicios de otras firmas para el proyecto, se crean nuevos trabajos y cuando se valoran los bienes y servicios locales, aumentan los salarios locales, van a haber más salarios, empleos en el proceso y van a haber también oportunidades de capacitación surgidas durante el proyecto. Lo que quiere decir que iniciado el proceso de inversiones, iniciado el proceso de transferencia de tecnologías, nosotros vamos a tener un desencadenamiento de tipo económico, social, que va a significar más información, más inversiones, más desarrollo, más empleos, mejores salarios y mejor capacitado al personal. Y aquí está era una transparencia que yo la quería quitar, pero la dejé. Y la entendía casi como una anécdota. Y me convenció Wilson que era más que una anécdota, y me dijo que en la práctica esto significaba que también en este ámbito se están dando niveles de concentración de riqueza, porque el negocio mismo de lo que es empleo verde es algo que llama la atención y ya están apareciendo multimillonarios que hacen sus fortunas a través de la tecnología limpia y formas de producción verde, es decir, que no atentarían contra el medio ambiente. El condicional es bastante importante en este caso, no atentarían contra el medio ambiente, lo vamos a ver posteriormente si efectivamente es así, cumplen con la condición. Ahora, me pregunto si hemos visto lo del contexto, hemos visto el proceso multiplicador que tienen los empleos verdes, veamos qué es lo que pasa, por qué de estos potenciales. Habíamos visto el tema de lo que ocurría con las influencias internacionales, qué es lo que está ocurriendo con la crisis, y finalmente casi todas las organizaciones internacionales, la OCDE, el Banco Mundial, también las COP, Johannesburgo 2002 fundamentalmente, dicen esto va a tener un potencial siempre que nosotros cambiemos el modo de producción y consumo. Es una exigencia de alto nivel. Yo no me concentré tanto en todas las pautas que da Johannesburgo,
en el sentido de decir cómo se hace el cambio de consumo, cómo se hace el cambio de producción, sino que me interesó transmitirles una confrontación entre dos tipos de conceptos de desarrollo económico. Uno es el de O'Neill, Camino hacia el futuro, este es el autor que crea el concepto de los BRIC, Brasil, Rusia, India, China. Y él dice, los BRIC a nosotros nos dan una gran posibilidad de crecimiento porque normalmente lo que ellos tienen es una alta representatividad en el mundo con respecto a su población. Y pensado desde un punto de vista de la lógica formal, causa-efecto, 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 que es una forma de manejar un modelo de pensamiento bastante sencillo y pragmático de hacer los pronósticos y de definir el futuro de las naciones, él dice, bueno, si aumenta la población, ellos van a aumentar la demanda. Pero para que la demanda que aumenta sea satisfecha, también se necesita productividad y eso lo está mostrando Brasil y China especialmente. Y aumentando la productividad, aumentando la demanda, crece la riqueza de las naciones. Y creciendo la riqueza de las naciones, tenemos suficientes medios para crear el trickle-down effect, para crear el efecto de chorreo. El resultado de eso es que se mantiene una continuidad lógica formal. Quiero decir que esto es como que fuera al infinitum. Y esta concepción no está considerando los impactos sociales y ambientales. Por otro lado, las organizaciones financieras que fueron de alguna manera responsables de los créditos amarrados que se llamaban entonces en el 80, el 90 dijeron nosotros tenemos que cambiar el modelo de hacerlo. O sea, lo primero que vamos a hacer, vamos a darle mayor fortaleza al Estado. Vamos a tener que fortalecer el Estado en términos institucionales para que cumpla su rol de subsidiariedad. Anteriormente lo habían dejado totalmente de lado. Ese es el primer cambio. Segundo, vamos a tener que hacer participar a las comunidades, a las organizaciones civiles, en términos participativos en beneficio de crear un nuevo modelo de pensamiento. Y el nuevo modelo de pensamiento lo plantea Jeremy Rifkin, La tercera revolución industrial, que sale en Barcelona el 2012. ¿Lo ha leído alguno de ustedes? ¿Lo conoces? ¿Qué te pareció? Bien. Lo interesante de este modelo es que dice, nosotros no podemos seguir en la línea de la segunda revolución porque ella está agotada. El petróleo es finito, Estados Unidos nos está diciendo que será finito, no sé hasta cuánto. Ahí la hipótesis está de alguna manera relativizada. La tecnología es obsoleta, efectivamente es muy adecuada y moderna para el primer modelo, pero obsoleta en la práctica para la renovación. Y lo que pasa es que tiene un impacto a nivel social que es muy grande, porque la crisis económica ha dejado a millones sin trabajo. Él estaba dando esta entrevista, Rifkin, fuera de su libro, estaba dando entrevista en España. Él decide irse de Estados Unidos a Europa porque dice ahí están las nuevas perspectivas de desarrollo con respecto al nuevo modelo. Y plantea como impacto las consecuencias, uno, Jim O'Neill, que esto va a ser un desarrollo insustentable. Es imposible creer que el crecimiento puede ser demandado de la forma que él lo está planteando, porque va a crear una crisis a nivel de lo que significan las materias primas, los hidrocarburos, va a crear lo que tiene que ver con el cambio climático, el efecto sustentable. Entonces, por el contrario, Rifkin dice, las energías renovables no convencionales crearán millones de empleos y miles de oportunidades para pequeñas y medianas empresas, hará que la economía vuelva a crecer y enderezará la seguridad energética y el cambio climático en el mundo. Y para eso se basa en 5 pilares. Yo le voy a dar solamente uno que a mí me parece bastante interesante y no sé, porque no soy un técnico, no manejo la tecnología, a lo mejor Sergio podría corroborarlo, o Wilson, o cualquiera de ustedes que está desarrollando ese ámbito. Él dice, en un sistema domótico está comprobado que se puede absorber el 30% de la energía. O sea, tiene la capacidad de utilizar energía en un 30% más. Y esa energía, dice, va a estar almacenada en los edificios.
Y el otro componente de ese almacenamiento, o sea, los edificios van a ser ambientalmente amigables, van a captar energía, van a reproducirse en el sistema con una eficiencia energética desconocida hasta el momento, y nos va a dar la oportunidad posteriormente de ser transmitida a las fuentes públicas como a otros sectores locales. Entonces, para ello, dice, se va a usar las líneas de Internet. Le preguntaba a un experto, me decía que sería factible, estos expertos que se encuentra uno en el avión de repente y que resultó ser un ingeniero electrónico, dice que es factible, pero que todavía no se han descubierto las tecnologías como para poder aplicarlo. Rifkin, yo lo recomiendo leerlo, él habla del capitalismo distribuido, habría que ver en qué forma se puede aplicar. Fuera del modelo y la necesidad del cambio de un modelo de pensar y tener un nuevo modelo de producción y consumo, otro elemento que influye en la existencia de las energías renovables son las consecuencias que ha tenido el cambio climático. La temperatura media de la superficie ha subido de 0,74 grados Celsius desde finales del siglo XIX. 9 de los últimos 10 años han sido los más calurosos que se tiene constancia por parte del NOAA, dice. Al año 2100 habrá subido 1,8 a 4 grados Celsius o más si no se hace nada por impedirlo, etcétera, etcétera, lo que dice que el nivel medio del mar subió entre 10 y 20 centímetros a lo largo del siglo XX y se espera que para el 2100 haya subido entre 18 y 50 centímetros, 59 centímetros. Ustedes, yo hasta hace una semana atrás no sabía lo que era Kiribati. ¿Ustedes conocen Kiribati? ¿No? Kiribati es una isla que está al noroeste, si no me equivoco, de Australia. Y Kiribati, al 2100, dice su presidente, está en peligro de extinción. Yo se lo contaba esto a un mexicano, reciencito en México, y me decía, pero ¿de qué te extrañas si nosotros en Veracruz ya tenemos un cambio del comportamiento del mar y nos ha quitado tierra? Y así existen pronósticos. No quiero caer en lo que se calificó de alarmista por parte de Al Gore, pero también Cancún podría desaparecer. Entonces, frente a estos fenómenos hay un imperativo necesario de cambio. ¿Y cómo impacta esto en Costa Rica? Aterricemos en vuestro país, en su país. Y dice, y si nosotros seguimos así una secuencia desde el 98 hasta hoy día, tenemos un primer informe que desde Bridgely, In the Heat of the Night, en el calor de la noche, hay una película incluso de Sidney Poitier respecto a eso, véanla, muy buena, pero que no tiene que ver con el calentamiento global. Y habla de los impactos negativos del crecimiento de dióxido de carbono a nivel de 1998, y dice, el calentamiento global ha desacelerado el crecimiento de árboles tropicales, lo que puede dar lugar a niveles cada vez más altos de dióxido de carbono. El 2010, INCAE hace un estudio publicado en Suiza y dice, a pesar del amplio uso de las energías limpias, Costa Rica ha seguido experimentando un crecimiento de las emisiones de dióxido de carbono, como se evidencia por el aumento del 75% en emisiones del sector industrial entre 1997 y 2006 y un 315% aumento en el transporte para el mismo periodo. Estaba viendo una estadística recién, conversándola con Sergio, y resultado es que transporte no es el que contamina más, sino que agroindustria. Y creo que ahí hay un aumento de 345%. El 2011... en el Financiero, dice, durante el 2009 Costa Rica emitió 68.000 toneladas métricas de dióxido de carbono, un 44% más que la cifra emitida en 1995. Y finalmente, el 2013, William Alpizar, de la Coordinación Nacional de Cambio Climático del MINAET, dice, se va a sufrir una redistribución geográfica. Unos productos van a desaparecer, otros se van a reubicar, u otras zonas que antes no lo eran, ahora serán aptas para cultivar, por la variabilidad de las condiciones agroecológicas. Está en juego la existencia misma de nosotros como nación. O sea, cuando hablábamos nosotros de los factores
internacionales y nacionales, en este momento hay una demanda creciente y consciente por parte de Costa Rica de cambiar el modelo de producción y consumo. Y para esto es necesario el desarrollo del empleo verde. Porque, además de lo planteado anteriormente, porque la comunidad internacional se ha comprometido, pero desgraciadamente se ha comprometido solamente en asegurar la sobrevivencia. Los acuerdos que los diferentes COP que se han ido desarrollando no ha llegado todavía a lograr un acuerdo con los países que más emiten dióxido de carbono, ni con Estados Unidos ni con China. Y así en Doha el año pasado no solamente no pudieron comprometerse para un financiamiento a los países en vía de desarrollo, sino que también tuvieron otro problema, postergaron la evaluación del protocolo de Kioto hasta el 2025. O sea, estos países, pero se dice que en el 2015 vendría un acuerdo entre China y Estados Unidos en beneficio de comprometerse por el descenso del dióxido de carbono. Y como no pueden hacer otra cosa, la propuesta que están haciendo para la Unión Europea para el 2050 es que se tendría que limitar la proporción de dióxido de carbono a 450 ppm para mantener la cota de aumento del clima en 2 grados Celsius y llegar a niveles de sobrevivencia desde un punto de vista de lo que significa el desarrollo de la humanidad. Pero tenemos el instrumento que es el empleo verde en beneficio de disminuir esa proporción de dióxido de carbono, y además de las informaciones que estaba dando anteriormente, le agrego el componente del efecto multiplicador del empleo verde, donde nuevos empleos se crean más por el efecto multiplicador que por otro tipo de medidas. Ellos mismos van provocando una dinámica que permite multiplicar su presencia. Y en este caso, vale la pena mencionar un ejemplo. En Copland, trabajando con Elizabeth Dewar, en México y con la CAMEXA, en la Cámara Mexicana de Industria y Comercio Alemana-Mexicana de Industria y Comercio, hemos llegado a observar un proceso en una empresa transnacional, una empresa internacional, donde esa empresa ha definido 5 factores básicos de control del medio ambiente y para eso tiene divisiones y profesionales dedicados a esos temas. Uno es agua, el otro es materiales, residuos peligrosos, energía y dióxido de carbono. Esos 5 factores. Nosotros hemos propuesto que de esos 5 factores nosotros sacamos una propuesta de carácter de formación profesional modular para formar a su personal que está certificado lógicamente como empresa en 1401, pero en este caso se certificaría en sus competencias verdes. Y posteriormente, certificado este grupo, nosotros tendríamos un modelo de formación y de capacitación que nos permitiría y nos facilitaría todo el proceso para certificar al personal de las empresas proveedoras de esta empresa internacional. Y paralelamente, eso es lo que está trabajando Elizabeth en este caso, se trabajaría con Canacintra para que este modelo fuera la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación de México, para que este modelo fuera multiplicado en las pequeñas y medianas empresas de México. Entonces, este efecto multiplicador y el ir buscando, escudriñando donde existen las posibilidades, son bastante pertinentes y además de ser pertinentes, es factible de realizarlo en beneficio de que aumenten el personal capacitado y con ello aumente la posibilidad de adaptarse a las nuevas innovaciones en el ámbito del medioambiental y traspasar así de un sistema de producción que es el convencional a un sistema de producción donde las energías renovables no convencionales sean el aporte principal al desarrollo de los países. Pero esto de los empleos verdes no es tan fácil de definir. En el taller de planificación estratégico
una primera pregunta que se hizo para la presentación de los participantes, fue ¿cuál es la incógnita que usted tiene respecto a empleos verdes? En general, transversalmente, con excepciones, la gente no supo definir muy claramente lo que era empleo verde. Y parece que fuera tan fácil de definir, y en esto se han manejado muchas organizaciones internacionales y han llegado a un acuerdo con respecto a la definición. El primer tema para la definición es el tema de la transversalidad o la eficiencia en el manejo de los recursos. La transversalidad, ¿a qué se refiere la transversalidad? Les traigo un cuadro de Chile, y si ustedes ven este ranking de empresas, de las mejores empresas para invertir, en ninguna parte ustedes ven que esté reflejado aquello que tiene que ver con el medio ambiente. Y les aseguro que todas esas empresas del ranking, y siendo las de mayor éxito en términos de inversión, todas tienen departamentos ambientales y todas deben, por disposición normativa, todas deben tener un departamento ambiental en beneficio de reducir los impactos y la contaminación que ellas provocan en sus procesos productivos. Pero como existe el fenómeno de la transversalidad, nadie sabe distinguir, ni siquiera en su contabilidad, cuál es el aporte que está haciendo aquel ingeniero ambiental o aquel técnico que está en el área ambiental para decidir esto es el aporte que está haciendo al ranking, y posiblemente, por ejemplo, en minería el aporte debe ser como un 20% más o menos. Y no se sabe, desgraciadamente no se establece. Entonces se dice, bueno, ¿tú eres empleo verde? No se sabe. El otro problema está en que puede ser empleo verde, pero siendo empleo verde también contamina. O sea, ¿no? O sea, realmente a mí me produce un problema de un punto de vista de la definición, el decir, debe ser empleo verde aquel que está concatenado con todos los procesos del ciclo de vida de un producto. Entonces, por ejemplo, yo me preguntaba la otra vez, hay una multinacional, Barrick, que estaba desarrollando un proyecto de extracción en Argentina con Chile, en una cooperación internacional, y lógicamente ellos presentaron su proyecto con todos los elementos amigables hacia el medio ambiente. Pero finalmente, el proyecto Barrick fue clausurado y sancionado porque produjo un daño irreparable a la naturaleza donde están los glaciales de la cordillera entre Argentina y Chile. Daño irreparable por un manejo de aguas. Entonces, mi pregunta es, aquellos expertos de las divisiones de medio ambiente, que son ingenieros ambientales, ¿son empleo verde o son exactamente lo contrario? O sea, y es una pregunta, y la hipótesis va a ser, hay que definirla. Y me gustaría en la conversación y en las preguntas poder tender a resolver esa disyuntiva, digamos. La otra, ¿se acuerdan de la anécdota de los millonarios? Aquí hay un tema bastante interesante que se refiere al concepto de adaptación deficiente de la empresa. O sea, efectivamente, vio en la fotovoltaica una oportunidad de negocio, se instaló con fotovoltaica y llegó a ser uno de los millonarios del ranking a nivel internacional, Su Gon-san de esta firma, de la compañía Su Gon-san, teniendo más o menos 2.000 millones de dólares y siendo parte como el quinto, el sexto de los millonarios en el área de empleo verde. La productora de polisilicio es para colectores solares, es para fotovoltaica, y el resultado es que su firma fue suspendida temporalmente de la aprobación regulatoria para proyectos de polisilicio para frenar el exceso de capacidad de la industria y reducir el consumo de energía. O sea, todo este tipo de iniciativas están siendo comprobadas por la comunidad internacional y están siendo comprobadas por
por los propios países en beneficio de decir, habiendo un impacto negativo, nosotros tendríamos que intervenir. Y por eso se hace más difícil, a pesar de que está haciendo productos fotovoltaicos, que son energías renovables no convencionales, está provocando problemas al medio ambiente. Otro tema que es difícil en términos de ahora de la expansión hacia la conciencia de lo ambiental, lo analiza el Banco Mundial el 2010 y dice, lo que ocurre también en el proceso de instalación de nuestro concepto es que la forma de difundir está provocando mecanismos de defensa de los interlocutores que no son positivos para el desarrollo de sus conductas y sus modos de consumo. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de efectos devastadores del cambio climático, la gente frente a esos efectos devastadores como individuo, como grupo poblacional, se siente totalmente afectado de decir, bueno, yo frente a ese efecto no puedo hacer nada y por lo tanto un mecanismo de defensa de las conductas normalmente es evadir el compromiso. El otro es sentir impotencia por magnitud de fenómenos meteorológicos y en plazos prolongados. Y el tercero es que cuando a uno le dicen lávese los dientes con un vaso de agua para ahorrar agua y le están diciendo que están cayendo los glaciales y que se están derritiendo Groenlandia en un porcentaje importante, que hay peligro, dice, bueno, ¿qué importa que yo que me lave los dientes con un vaso de agua o no? Dice, no, cree que individualmente no va a aportar porque no se tiene la conciencia también de sumar esfuerzos y de asociarse como tal para que en un condominio, por ejemplo, todos se laven los dientes con un vaso de agua y el otro también. O sea, no existe esa posibilidad de agrupación y de conciencia como para poder establecer un cambio de conductas también en el nivel de consumo. Yo tengo un 4x4 y hay muchos que tienen 4x4 y son los vehículos más desgastadores. Vamos diciéndole a la gente que deje de andar en 4x4. O, por ejemplo, a los lobbies de los automotrices. Nosotros tenemos, ustedes creo que en Costa Rica tienen por cada 4 personas hay un auto. En Chile por cada 5 personas hay un auto. Imagínense cuáles son las proporciones, dónde están concentrados esos autos, dónde no están concentrados esos autos. Ese tipo de problemas, por ejemplo, frente al lobby y decirles, bueno, entonces pongamos autos eléctricos o lleguemos a otro tipo de forma de transportarnos, es muy difícil todavía de conseguir, porque todavía estamos pensando con el modelo antiguo de crecimiento, pensando que esto es infinito, que nosotros podemos seguir creciendo, aumentando la energía, demandando la energía, creando nuevas tecnologías a nivel de los hidrocarburos y, lógicamente, dejando de lado otras alternativas. El otro tema es el tema de los procesos. En 1990 a Chile le imponen el Banco Mundial y el BID que adecúe sus políticas al impacto ambiental. No lo voy a expresar todo, pero lo que ocurre es que recién en el 2010, luego de una auditoría de la OCDE, porque Chile quiso integrarse a la OCDE, el 2010 se crea el Ministerio de Medio Ambiente y el 12 se crean los tribunales ambientales. Además, toda una demanda internacional que dice que al 2020, esta idea del 2020, ¿no? Que el 2020 el 20% de la energía va a ser renovable. Chile ya encontró una exclusión la semana pasada por acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, en que dice que eso lo vamos a hacer 2025. Entonces estamos postergando la decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que los procesos dependen de voluntades políticas, organizacionales, tanto empresariales como también de la organización de la sociedad civil. Si esto no se agiliza, y esto lo está considerando de todas maneras la planificación estratégica que hicimos nosotros en este año y en estos 2 meses, si esto no se agiliza, realmente vamos a estar siempre postergando los compromisos que nos está exigiendo la comunidad internacional. Pero por otro lado tenemos otro ejemplo, y si la cooperación internacional le pone acento en esto, yo creo que sería muy bonito que ustedes fueran a conocer la ciudad de Friburgo. ¿Quiénes conocen Friburgo? Lisa, ¿tú lo conoces? Lógicamente. Ahí tenemos, por ejemplo, un tema que yo creo que es bien interesante de trabajarlo en conjunto
que es respecto a cómo la Unión Europea está trabajando la generación de empleo en transporte colectivo en el marco de una movilidad sostenible. Y si ustedes ven acá, antes nosotros era el 35% de los peatones en el contexto global de la movilización. El 2020 bajamos, estamos caminando mucho menos, es el 24%, y la visión de Friburgo es cambiarlo a 30%, o sea, alterar esta tendencia negativa. Aumentar el tráfico en bicicleta, aumentar el transporte público y bajar todo lo que tiene que ver con movilización automotriz. Pero para esto también necesitamos superar esta incógnita. Ya les dije que los elementos de la incógnita son la transversalidad, los procesos, el modo de comportarnos, pero superar la incógnita implica llegar a una definición funcional de empleo verde. Y me baso en dos citas. Una de Wendy Alfaro, que dice en su estudio sobre la encuesta, habilidades y competencias de una economía verde para empleo verde, dice, es de vital importancia obtener una definición con la que se logre consenso entre todos los sectores agremiados. Y por otro lado, Leonardo Ferreira, director adjunto de la OIT, dice, avanzar en acciones más concretas, más que cuantificar y prospectar para tener pautas más claras en qué apoyar y dónde trabajar en términos de empleo verde. Y eso me lleva a ver cuál es la definición que tiene la OIT y que es consensuada a nivel de los organismos internacionales. Ella dice que el término trabajo verde es usado en esta guía para referirse a los trabajos que son sustentados por actividades económicas, que son más respetuosas del medio ambiente que la alternativa convencional y que también ofrecen condiciones de trabajo que cumplen con los estándares aceptados de trabajo decente. Entonces, eso es de carácter muy general y a mí me produce una incertidumbre en términos de decir si yo voy a hacer trabajo, voy a promover, motivar a las pequeñas y medianas empresas y empiezo a ponerle condiciones que son más allá del empleo mismo verde o más allá de las líneas de protección y mitigación en beneficio del medio ambiente, va a ser difícil que ellas se integren al proceso. Entonces lo que planteo, hay tres acciones: consensuar una definición de acuerdo a las realidades de los diferentes actores, facilitando la realización de empleos verdes, diferenciar entre tipos, tamaños de empresas y organizaciones para cumplir con la condición de integralidad que exige el cambio climático, y facilitar el proceso de integración de empresas pymes a la disminución de huella de carbono. Y para facilitarla, yo digo, desde un punto de vista de la definición, hago dos propuestas. Una propuesta diferenciada sobre empleo verde, que tiene una categoría A, que dice empleo verde es todo trabajo decente que contribuye en interrelación con otros empleos de empresas nacionales e internacionales, con otros empleos es el ciclo de vida, a que sus productos contribuyan en todo su ciclo de vida a la mitigación del cambio climático, disminuyendo el impacto negativo de los GEI. ¿Para quién es esta definición? Esta definición son para organizaciones supraempresariales, para los estados, para los gobiernos, para quienes puedan aplicar, orientar, motivar e incentivar a las pequeñas empresas a integrarse a los empleos verdes. Y para eso, para las pequeñas empresas, digo una categoría B, empleo verde es todo trabajo sectorial y particular, empresarialmente, que responde a una gestión empresarial de protección ambiental y rentable, contribuyendo paulatinamente al proceso nacional y mundial de control de gases invernadero. O sea, ellas recibirían un apoyo para una gestión empresarial de protección ambiental y rentable y paulatinamente podrían contribuir a la disminución de los GEI. O sea, hay dos categorías que tienen que ver con estrategias diferentes de aplicar una definición y que responden a realidades distintas y totalmente cuantificables. Sectores y profesiones de empleo verde, eso las conocen de alguna manera. Después están los 10 mejores empleos verdes: agricultor, guardabosques, diseñador de sistemas de sostenibilidad, urbanista. El cambio verde en Costa Rica,
se va fundamentalmente por su estrategia de carbono neutralidad, partiendo de la base que el transporte es su principal responsable de la contaminación, por eso la deducción que yo hago en términos de utilizar ese concepto de la Unión Europea, lograr ahorros en producción y tener facilidades gubernamentales para los negocios internacionales. Costa Rica, y aquí habría un modelo, ya elabora café y agua de cerveza con emisión neutra de carbono, pero de todas maneras necesita hacer otras acciones en transporte y agroindustria. Y según OIT, Costa Rica ha aportado con 117.000 puestos de trabajo en actividades verdes, lo que implicaría un 6% de la ocupación total, 407.006 puestos de trabajo en actividades basadas en recursos naturales, y Costa Rica muestra un crecimiento de los empleos verdes muy superior al crecimiento de la ocupación total para el periodo 2001-2009, de 6,8% contra el 3%. O sea, hay un avance de todas maneras innegable en el país. Y lo que hace Expo Industria tiende fundamentalmente a ello. El 22 de abril del 13 se informaba de una actividad con Procomer en beneficio de integrar las pequeñas empresas a las cadenas nacional e internacionales de formación, lo que a su vez tiene un efecto multiplicador en términos de dinamizar los empleos verdes. Esto, no voy a analizar la encuesta porque ya José Salas hizo una exposición aquí en la misma Cámara y debe ser conocida de alguna manera. Yo lo único que hago es atreverme a deducir lo siguiente: que si nosotros tenemos 13,79 micros y pequeñas empresas, 19,44 pequeñas empresas en encadenamientos productivos, y que de estas el 10,34 de las micro y el 11,11% de las pequeñas están certificadas ambientalmente y conocen sobre iniciativas del gobierno, nosotros aquí tenemos de alguna manera una expresión de micro y pequeñas empresas que son factibles, candidatas de proyectos nuestros. No importa que, a mi juicio, a mí no me importa, a lo mejor estoy totalmente equivocado desde un punto de vista de lo que significa la estadística y las medidas. A mí no me importa tanto que sean insignificativos estadísticamente, lo que me importa es que existan. Y habiendo 3 empresas, 5 empresas, yo puedo crear un modelo multiplicador con esas empresas en beneficio de ir aplicando una estrategia, en beneficio de hacer efectivas las definiciones que estábamos viendo anteriormente. Capacitación y formación profesional. Aquí, esas empresas van a tener que ser capacitadas. Y en el mercado normal del personal capacitado, nosotros vemos dónde vamos a actuar fundamentalmente. Y hay que actuar bajo 2 dinámicas distintas. Una, considerando la importancia de la transición hacia una economía basada en baja emisión de carbono. Si consideramos que el aporte que hace la capacitación es bajo o es alto en términos de las emisiones de carbono, versus la proporción de mano de obra que va a estar actuando en esa dinámica de disminuir las emisiones de carbono, nosotros tenemos lo siguiente, que en términos de proporción de mano de obra y de impacto al medio ambiente, las competencias ecológicas especializadas, o sea, un ingeniero ambiental u otras similares, tienen un nivel medio de impacto y quizás en términos de mano de obra no es suficiente para lo que nosotros estamos demandando. Lo que sí sabemos es que en el mercado hay una serie de gente, serie de técnicos también de sectores informales que cuentan con las competencias que son competencias generales, competencias ecológicas generales o aporte suplementario a las competencias ya existentes, lo que significa que si nosotros formamos con esas competencias a estos sectores, nosotros tenemos un mayor impacto a nivel del sistema. Es mayor el número de personas y mayor es el impacto que va a permitir la baja del dióxido de carbono en el país. Quiero rememorar un programa que lo desarrolló la GIZ y que tenía gran importancia y que yo creo que tiene que reconstituirse.
El 2007 creo terminó el programa de gestión ambiental rentable. El programa de gestión ambiental rentable consistía en formar a empresas y consultores que aplicaban un sistema que enseñaba a través de diferentes talleres de 3 días, con contenidos de buenas prácticas de gestión empresarial, gestión de costos y criterios ambientales y gestión social rentable, enseñaba a las pequeñas microempresas a cómo reducir los insumos en el proceso final de producción. A través de buenas prácticas, a través de su contabilidad, fueron comprobando y fueron exitosas en decir, yo hoy día necesito demandar menos materiales, menos insumos. Y finalmente, mi gestión ha dañado menos el ambiente y ha sido rentable en el sentido de que yo estoy teniendo mucho mayores ganancias en el proceso de gestión ambiental rentable. Habría que redescubrir, reorganizar, reestructurar e introducir este concepto en beneficio de la formación de las pequeñas y medianas empresas. Mis deducciones, y con esto termino. Creo que hay que valorar la encuesta, que es un gran aporte para conocer las características del desarrollo del empleo verde en Costa Rica y los potenciales en pymes que están integrados al proceso. A ver si se pueden establecer cruces de informaciones y decir, aquí tengo yo un grupo de pequeñas y medianas empresas a las cuales voy a crear un modelo de multiplicación. El segundo, lo que ya le explicaba con respecto al fenómeno de la empresa multinacional, que es la Volkswagen de México, respecto a crear esos módulos de capacitación tanto para el personal en la empresa como para las proveedoras. El tercero es integrar en un sistema de formación en competencias para lograr una oferta integral y sistémica. Y esto es una deducción que a lo mejor yo me equivoco. Estuvimos con José Salas entrevistando a gente del INA, Instituto Nacional del Aprendizaje. Y al final yo me llevé la imagen de que las acciones o las intervenciones en beneficio de la capacitación se hacen ahí donde hay instalaciones y donde hay formadores capacitados y no de acuerdo a la demanda nacional de formación. Entonces, lo que a mí me da la imagen, y puedo estar totalmente equivocado, pero yo me llevé la imagen de que habría una relativa dispersión de la oferta de capacitación. Entonces, me da la impresión que este nuevo contrato que se está estableciendo a través de nuestra planificación estratégica, y ya estoy diciendo nuestra incluso, de nuestra planificación estratégica entre la Cámara, INA y los otros participantes como el Ministerio de Educación Pública, Ministerio del Trabajo, esa sinergia podría llegar a crear un sistema de formación en competencias para lograr una formación integral y sistémica. Darle una estructura organizacional al proyecto Empleo Verde. Esto parece un absurdo porque ustedes ya tienen, a través de la estrategia industrial, tienen una organización, la estrategia industrial de la Cámara de Industria, tiene una organización, pero en el afán de integrar en un grupo de dirección estratégica, si fuera posible a nivel nacional, en beneficio de darle vida al sistema de innovación, transferencia tecnológica, desarrollo de productos verdes y finalmente el empleo verde. Si no fuera posible, si eso ya existe, si existiera, crear el organismo pertinente, una comisión operativa que le dé un acompañamiento constante. Creo que se lo están haciendo, Carlos, tú me enviaste una evaluación respecto al tema, pero que esas evaluaciones signifiquen retroalimentación y signifiquen mejoramiento, cambios en beneficio de darle mayor efectividad al sistema. Tender a aquellos oficios de mayor impacto más que los especializados, mostrar cuadrantes, no dejar de lado a los especializados, pero los especializados tienen sus accesos en la educación superior. La Cámara y sus asociados van a trabajar fundamentalmente en otros niveles. Y por eso digo, me atrevo a decir que utilizar aquellos donde hay mayor impacto, de acuerdo al cuadro, a la figura que les mostraba, en términos de una coordenada en beneficio de disminuir el dióxido de carbono versus la otra coordenada que era ampliar la participación de más mano de obra. Y por último, desarrollar acuerdo en pro de un modelo de crecimiento que responda a la demanda generalizada de un nuevo modelo de producción y consumo. Eso es bastante complicado porque yo creo que también va acompañado de un nuevo modelo de pensar.
O sea, el nuevo modelo de producción, si yo no pienso sistémicamente, en forma integral, el presidente de la Cámara decía en un desayuno que tuvimos, decía, holística. Parece que ya se está internalizando la necesidad de la integralidad y de lo holístico como una forma de hacer política industrial, pero también eso tendría que ir acompañado con una metodología de pensar nueva, que es pensar en redes, ver cómo funcionan los sistemas, cuáles son los factores, en qué forma se influyen y cuáles son los críticos, cuáles son los motores. Empezar a desarrollar una forma de pensar que sea coherente con la demanda que se está haciendo hoy día en las comunidades internacionales, en las organizaciones empresariales, en las organizaciones políticas, en términos de cambiar el modelo de producción en consumo. Bueno, muchas gracias. Tenía una hora de exposición. Creo que he cumplido exactamente con la hora.